Conversar sobre esos padres que son muy permisivos. Obviamente, yo creo que a los niños hay que tratarlos sin violencia, con mucha conciencia, pero ¿hasta qué punto van a ser los padres permisivos y no afectar y que en un futuro sean un poco malcriados? Por eso el día de hoy tenemos a nuestra psicopedagoga de confianza, Talí Hernández, con nosotros. Bienvenida. Hola, hola, un gusto estar aquí acompañándolos hablando de un tema tan interesante como es la sobreprotección, que es un tipo de maltrato, fíjate. Nosotros pudiésemos pensar que mientras más amor y evitamos que nuestros hijos sufran y estén protegidos y tengan todo resuelto, pues más fácil va a ser su vida, y es justamente lo contrario. No le permitimos esa independencia y esa autonomía para tomar decisiones, y lo más importante de esas decisiones es que muchas veces esas decisiones no siempre van a ser positivas o nos van a resultar agradables como resultado. Y ahí es donde viene, digamos, la parte más interesante, que es la tolerancia a la frustración, que es algo que estas generaciones, debemos decir estadísticamente hablando, que es lo que menos tienen. Bueno, interesante poder comentarlo, porque siempre hemos hablado sobre los extremos y cómo ninguno de ellos es positivo, como el tema de ser demasiado permisivo o demasiado dominantes en el sentido de la sobreprotección. ¿Qué heridas en una crianza de sobreprotección o demasiada permisividad llegan a tener ya de personas adultas, por ejemplo? Bueno, una insuficiencia. Yo creo que lo que yo hago nunca está bien, estoy buscando siempre que alguien valide de alguna forma mis esfuerzos, no creo que soy capaz de lograr las cosas, y cuando se presentan las dificultades propias de la vida, pues no tenemos esa resiliencia que es tan necesaria, y que, bueno, precisamente por no tenerlas es que vemos estas generaciones que han sido mal llamadas generaciones de cristal, pero que se refieren precisamente a eso, o sea, la incapacidad de sobreponerme a los obstáculos que la vida siempre me va a colocar. Entonces me rindo, me frustro, entro rápido en situaciones quizás incluso desde el punto de vista psicológico y emocionales graves, porque, bueno, sencillamente no sé cómo manejar lo que me pasa. Estos dos extremos, por ejemplo, generan esta misma herida. Por ejemplo, el de ser demasiado dominante, demasiado sobreprotector, o el otro extremo de ser incluso hasta negligente. Claro. O sea, Muy simplemente permisivo. eso genera Como que esta misma dejar. herida de rechazo en ellos. Por supuesto, porque la crianza debe tener un equilibrio. Hay un binomio autoridad-afecto que deben manejar los padres. Y justamente ese binomio autoridad-afecto es el que permite que el niño tenga esa estructura y esa guía, que no lo coarta, que no le dice no puedes hacerlo, no eres capaz, no lo vas a lograr, pero que tampoco haya ninguna guía u orientación, porque cuando eso ocurre es el mismo daño. Entonces, claro, la idea es buscar siempre ese equilibrio que, ojo, va a ser siempre algo que debemos buscar. Pues ningún papá va a ser 100% equilibrado. Hay momentos en la vida que nos vamos a ir a un lado o al otro de la balanza. Lo importante es hacer esa autoobservación, darnos cuenta de lo que está ocurriendo y buscar ese equilibrio. Vamos a hablar un poco de los límites que verdaderamente tienen que colocar los padres, más allá de que si son un poco más sobreprotectores o más permisivos. Hay límites que deben respetarse en una relación entre padres e hijos, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos de ellos? Mira, los límites parten de mi, digamos, valores y de mi política como pareja. Muchas veces las parejas, cuando deciden tener hijos, están pendientes más de la fiesta, del baby shower, de los invitados, que cómo vamos a criar a nuestros hijos. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son los míos? Vamos a entrar en conjunto con aquellos valores que como familia son importantes. Y en función de eso empezamos de una u otra manera a encontrar ese punto medio que permite que nuestros hijos de alguna forma pues puedan seguir esos preceptos o esos parámetros que como padres consideramos son los oportunos. A ver, ¿qué acciones o costumbres entre la relación de padres e hijos sería bueno evitar? Bueno, mira, el ponernos de acuerdo es fundamental. No podemos entrar en esa diatriba de yo tengo la razón, tú no, y empezar como que a desautorizarnos. Es fundamental que haya un consenso, que no se manejen todas las diferencias a través de la agresividad o de la violencia verbal o de la manipulación, porque recordemos que nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros hacemos, sino lo que modelamos como ejemplo de vida. Bueno, justamente... Y en el caso, porque, discúlpame Ana, en este punto, para retomar lo de la relación, esto es entre los padres, pero cuando hablamos de la relación padres e hijos, por ejemplo, ¿qué cosas podríamos evitar? Bueno, mira, hay que tener una comunicación y una conexión emocional con nuestros niños, y esto es fundamental, el mirarlos a los ojos, el tener espacio para compartir a solas. A veces yo le pregunto a los papás,
en consulta para dónde han ido últimamente, entonces me nombran el cine, un concierto, pero es que muchas veces no vamos a comernos ese helado, a tomarnos ese juguito entre los dos, Y a conversar, mirarnos a los tal ojos vez. y hablar. Y los papás me dicen, bueno, pero ¿qué hablo? Puedes empezar incluso a hablar de tu propia experiencia como niño, cuando eras niño. Esa conexión de hablarle por las cosas que tú pasaste suelen ser un puente y una forma de acercamiento muy interesante. Bueno, justamente hablaste de una palabra muy importante, el desautorizar. Hay especialistas que a veces dicen, mira que si uno de los padres dice algo, que delante del niño no se desautorice lo que ese papá o la mamá dijo. Pero hay otros que dicen, mira, por lógica, si lo que uno de los padres está diciendo, el otro lo quiere, entre comillas, desautorizar a través de una sana discusión, porque ahí también priva la lógica, bueno, ¿qué sería lo adecuado? Sí, desautorizar en un momento dado, de buena manera, lo que dice mamá, por ejemplo, que lo desautorice papá, o de ninguna manera, hacerlo en privado luego. Claro, por supuesto, si estamos hablando de violencia física, verbal, que sea, por supuesto, perjudicial para nuestros niños y una de nuestras parejas está de alguna manera refiriéndose a eso, hay que intervenir, evidentemente. Pero lo interesante de todo esto es poderlo hablar luego. De hecho, hay una paciente en consulta que me decía, mira, ya mi hijo no me respeta. Cuando empezamos a indagar un poquito el por qué no hay ese respeto, es que papá la desautoriza, le cambia las normas delante de los niños y ya sencillamente ya los Algo muchachos... tan simple, mamá dice, no vas a ir a esta reunión, no vas a ir a esta fiesta, y papá dice de repente, ¿por qué no? Déjala ir. Entonces ahí es donde comienza ese... Claro. Y entonces luego no respeta porque papá dice que sí. Claro, o incluso uno de nuestros niños que ya se dio cuenta de esa dinámica, Ajá. por supuesto, errada, empieza a aprovechar la oportunidad para ganar ese terreno, que por supuesto en la adolescencia nos puede traer grandes dolores de cabeza. ¿Por qué nos puede traer grandes dolores de cabeza? Porque ya sabemos que el adolescente te pide permiso a ti, tú le dices que no, y va con el otro entonces, y dice que no, sí. mi papá me dijo que te preguntara a ti, cuando no es cierto. Entonces, fíjate lo que puede empezar como una pequeña travesura de mala comunicación, puede desencadenar en otras cosas. Sí, me parece interesante este tema, hablar de la permisividad y de los límites. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales que puedes brindar ya para cerrar esta conversación? Porque yo creo que es vital, bueno, para los abuelos que están viendo y también para los padres, porque también ocurre esa, ¿verdad? Esa diatriba de la crianza entre abuelos, padres y nietos, porque hay muchas familias que viven pues con sus abuelos, con sus padres. Entonces o que los abuelos tienen una fuerte influencia también, claro. Y sobre todo en estos tiempos, entonces es importante, abuelitos que súper queridos y necesarios en la crianza de nuestros hijos, vamos a respetar esa figura materna y paterna, no les vamos a quitar esa autoridad, seamos claros con lo que esperamos que nuestros hijos hagan. De alguna manera ellos deben tener consecuencias por lo que hacen o dejan de hacer, y con esto no me refiero a castigos, sino me refiero a que, bueno, si tú no hiciste la tarea a tiempo, ya no te va a tocar pues el teléfono, y viceversa, cuando haces algo positivo, remarcarlo, porque en ocasiones solo vemos lo que no logramos, lo que hace falta, lo que no se hizo, y eso también afecta esa autoestima de nuestros niños. Bueno, yo quiero agradecerte el estar con nosotros, compartir, ¿no?, sobre este tema tan interesante. Por favor, tus redes sociales para que si quedó alguna duda por allí puedan preguntarle directamente. Hay muchos talleres que estamos dictando en escuelas para padres, encuentros para padres, y toda la información está en talia.coach en Instagram. Bien, además hay mucha información súper valiosa. Yo creo que hoy día no hay excusa porque la información está servida. Está en las redes sociales. Lo que hay es que buscar especialistas de verdad que te puedan dar recomendaciones. ¿Verdad? Ahí porque está en el redes clavo, hay mucha información. buscando los especialistas, porque sí, información hay, pero ¿cuánta información de verdad es verificada por un especialista? Esa es la diferencia. Los psicólogos de las cápsulas psicológicas de redes sociales, no hay que buscar información verificada. Muchísimas gracias, Talía, por volver a esta casa. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa. @LatizianaGB.